Buenas tardes, ¿cómo están? Rezamos un ratito juntos en este día martes. Leemos un pasaje que está en el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Jesús venía de curar a una mujer con hemorragias, de devolverle la vida a la hija del jefe de la sinagoga, de devolverle la vista a dos ciegos que se le habían acercado, y en esta oportunidad le traen a un mudo a quien Jesús cura. Como otras veces, se distingue la actitud y se separa la actitud de la multitud respecto de las autoridades. La multitud está admirada y comenta: nunca, jamás se vio nada igual en Israel. Y los fariseos desacreditan a Jesús, diciendo que su poder le viene del príncipe de los demonios. O por envidia, porque les está sacando lugar en el corazón de la gente, y eso seguramente les molestaría. Y si no es por envidia, en todo caso porque se habían cerrado a Dios, por no entender esa presencia de Dios en Jesús. De las dos maneras yo creo que hay culpa, o por maldad o por ignorancia culpable, no aceptan el mensaje de Jesús. Jesús no se detiene a discutir con ellos, como lo hemos visto hacer en otros pasajes. Probablemente sí lo hizo, y en este caso Mateo prefiere pasar de largo por esa discusión para poner de relieve la preocupación de Jesús y su misión. Una misión que, vamos a escuchar en estos días, se la confía después a los 12 con un largo discurso de cómo tenían que ir, cuál iba a ser su tarea en el anuncio del reino. Mateo se detiene en un Jesús que recorre todas las ciudades, todos los pueblos, que sana y que se compadece. El contacto con la gente, ir recorriendo, lo pone a Jesús en contacto directo con la necesidad. Y entonces habla de un pueblo que están como ovejas sin pastor, una imagen muy conocida para el pueblo de Israel, que se refiere a las autoridades en general, aquellas que debían guiar y conservar en la comunión. Las ovejas sin pastor son ovejas que no tienen guía y que están divididas, como dispersas. O con la otra imagen que usa Jesús después, el campo que hay que cosechar, que es signo de los momentos finales que espera el pueblo de Israel, momento final de la historia, llegada del reino, es cuando Dios viene a buscar los frutos y viene a cosechar. En esta oportunidad uno podría mirar con mucho optimismo el envío de Jesús, o la expectativa de Jesús es que haya quienes sean capaces de cosechar. Eso quiere decir que los frutos están, a veces no los vemos, a veces la gente misma no reconoce los frutos valiosos que puede tener dentro de sí. Entonces Jesús y después sus discípulos y hoy nosotros somos enviados a reconocer esos frutos, a cosecharlos, a ponerlos, como quien dice, a la luz. Pero esto es algo que hay que pedir. Jesús está invitando a pedirle a Dios, al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores. Me parece que tiene una doble realidad este pedido. Una es que Dios llame obreros, que Dios llame vocaciones, como lo hace, que Dios regale a las personas reconocer cuál es su lugar
en el crecimiento del reino, en el anuncio del reino, en esta capacidad de descubrir los dones de Dios y hacerlos crecer para que den más frutos. Y la otra parte de este pedido es que los llamados escuchen, porque también puede pasar esto. Muchas veces uno puede ver algunas situaciones que no se terminan de resolver y no es que Dios no intervenga, a veces es que las personas convocadas para intervenir no han escuchado el llamado o prefirieron no responder a ese llamado de Dios por las razones que sea. Es lindo ver a Jesús invitándonos a rezar para que haya más vocaciones, en todos los órdenes, vocaciones a la vida consagrada, religiosa, vocaciones a la paternidad y a la maternidad, vocaciones, uno diría con mayúsculas, vocaciones a la política, vocaciones al mundo del trabajo, al mundo de los empresarios. En todos lados hay muchos frutos de Dios y muchas veces no están puestos a la vista, no están reconocidos. Podemos unirnos entonces a esta intención de Jesús en este día, pidiendo, y ojalá lo vamos a hacer con mucha frecuencia, pidiendo vocaciones, personas que como Él, y después los 12 y un poquito después otros 72, a quienes envía un poquito más lejos, no ya al pueblo de Israel, sino a pueblos paganos también, o los 12 mismos después de la resurrección, que los envía a anunciar a toda la creación, que este Señor llame y que quienes son llamados escuchen y que cada uno de nosotros escuchemos los nuevos llamados de Jesús para hacer presente el reino de Dios, para llevar el consuelo a las ovejas que están dispersas, que están sin pastor, que compartiendo la misión de Jesús, el buen pastor, nos sintamos también invitados a pastorear, a acompañar, a guiar y también a ejercer este ministerio de la comunión, generar la comunión que tanto le preocupa a Jesús. Vamos a pedirle juntos este regalo de las vocaciones y este regalo de la fidelidad de quienes fueron y son y serán llamados por Él. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.